Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Soy Católico, una charla entre hermanos. Y vamos a seguir retomando porque es un tema largo, un tema que da para mucho, ¿sí? Y vamos a retomar, por decir, en cuanto a algunas consultas de algunos hermanos que nos han ido llegando, y retomando esto de solo Biblia, ¿no? Sola escritura. Sola escritura. A partir de lo que estuvimos charlando la otra vez, se despertó una charla con un amigo que, digamos, él me decía que el principio protestante de la sola escritura, él me decía, confiamos más en el Espíritu Santo, dice, y ustedes confían más en una institución humana. Me planteaba la cuestión, ¿no? Y me hizo pensar. Y no es tan así porque, a ver, siempre a lo largo de la historia ha habido gente que se decía movida por el Espíritu Santo e hizo barbaridades, ¿no? Jim Jones ahí en Guyana murieron 900 personas, supuestamente por la inspiración del Espíritu de él, o más acá en la historia, ¿se acuerdan ustedes? La masacre de Waco con Koresh, también se decía movido por el Espíritu. Y dentro del ámbito de la iglesia también, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición. ¿Cuántas veces se pensaba que se estaba actuando movido por el Espíritu Santo? Y en realidad el Espíritu también viene a una persona que puede, de buena o mala fe, decir esto me lo dice el Espíritu y decir barbaridad. Qué bueno, porque muchas de estas cosas históricas, justamente el Papa ha pedido perdón, ¿no? Claro. ¿No? Porque además, digamos, solo basta con leer a San Pablo siempre pide que haya criterios de discernimiento. Entonces, la misma acción del Espíritu necesita ser discernida. Y muchas veces, lamentablemente, el discernimiento es por los frutos. Y entonces después nos damos cuenta que ahí no había una acción del Espíritu, o por lo menos no había una recepción del Espíritu verdadera, ¿no es cierto? Con los errores que se han cometido, ¿no? Si me permitís, y tenés para anotar, o pará el videíto y anotá esto. Gálatas 5, 19, las obras de la carne, las obras que no son de Dios. Gálatas 5, 21, ¿sí? El don del Espíritu. Y entonces ahí nos aparecen una serie de... El fruto del Espíritu. Del fruto del Espíritu, exactamente. Ahí nos aparecen un criterio de discernimiento bastante básico, pero bastante completo, sobre justamente cuando nosotros tenemos que medir alguna acción que nos sirve para justamente discernir. Es muy importante discernir, ¿no? Claro, en la carta a los Filipenses también Pablo le dice, bueno, no extingan la acción del Espíritu, déjenlo actuar, pero disciernan, ¿no? La necesidad siempre y el discernimiento comunitario que supone la tradición, ¿no? Porque uno va viendo y decir, como dice la palabra, no hay nada nuevo bajo el sol, entonces los errores que yo hoy puedo cometer, ya otro los cometió antes, y entonces la tradición me va a decir, no, Marcelo, por este camino vas equivocado, anda por acá. Y me va a conducir y me va a guiar y me va a llevar también a una mayor docilidad a la acción del Espíritu. Por ahí te dice recalculando, ¿no? Claro, sí, claro que sí. Bien, y a veces nosotros pensamos que hay obras que son muy buenas y sin embargo están un poco alejadas de lo que realmente quiere Dios, ¿no? Por eso es importante discernir. Después más adelante vamos a hablar lo que es la visión que da justamente. En el Antiguo Testamento se da una idea de que un rey le toca combatir, ¿sí? Con esto de la tierra prometida, lo que hemos estado hablando, y resulta que bueno, Dios le dice que lo va a acompañar, lo acompaña y le da una orden de que no toque, de que haga desaparecer los tesoros a los reyes y que haga desaparecer todo el ganado. Entonces, ¿qué hace este rey? Obtiene la victoria y no tuvo mejor idea que sacar el ganado y hacer una ofrenda a Dios que, digamos, si uno lo mira así, es algo bueno, pero no es lo que quería Dios. Claro. ¿No? Qué importante el discernimiento, por supuesto que después Dios le hace saber su descontento, ¿no? Pero justamente, ¿cuántas veces nosotros realizamos algunas cuestiones que nos tocan en nuestra vida en la iglesia, en nuestros apostolados, y por ahí pensamos que está bueno sin discernir, y sin embargo puede ser que sea no sea lo que Dios quiere, ¿no? Tiene que ver también
con el Evangelio de Marcos, cuando Jesús sana, varias veces sana al leproso, por ejemplo, dice, no digas nada. ¿Pero por qué decía que no diga nada? Porque después él lo dice allí en una de las primeras curaciones, Jesús resulta que después no podía entrar a la ciudad a hacer su cometido. Entonces por eso muchas veces no es que todo, aunque parezca bueno, es lo que tiene que la voluntad de Dios, ¿no? Exacto, por eso el discernimiento y el discernimiento comunitario. A ver, si yo discierno mis propias acciones, muchas veces me voy a mentir a mí mismo o a justificar a mí mismo. Entonces el discernimiento del otro me ayuda a decir, no, pero fíjate tal aspecto, y siempre es más rico que el autodiscernimiento, por así decirlo. Por eso es que nosotros, volvemos a esto, tenemos como ese camino, como vos nos decís, claro, muy bien, como esa autopista para ir seguro de la tradición, ¿no? Viniendo un poco más acá en el Nuevo Testamento, cuando Jesús anuncia que bueno, que lo van a apresar y que lo van... Y le dice Pedro, no, que no vamos a dejar, y entonces le dice Jesús muy duramente, no, apártate, Satanás, ¿no? Sí, claro. Qué bueno es esto también de tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos que les tocan tener algunas ideas, les toca tener alguna misión de dirigente, aquellos que te toca tener alguna misión de estar a cargo de otros hermanos, de discernir para encontrar la visión, ¿no? Más adelante vamos a hablar qué es la visión, que es la que nos va a dar la misión, ¿no? Exacto. Así que por aquí estaríamos más o menos completando. Sí, yo creo que esta parte. Conversando con mi amigo nos llegábamos a esta conclusión, ¿no? Es decir, a ver, no es que no confiamos en el Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo también se arriesga a venir a mí, que lo recibo a mi modo, y muchas veces, si me conviene a mí, puede ser que yo diga que esto es del Espíritu Santo y realmente alguien me tenga que ayudar a decir, no, mira, acá no está el Espíritu, o no te conduce por ahí, ¿no es cierto? Hay no sé si decir una sentencia eclesiológica, o bien por ahí un tip, por decirlo en el más moderno, en la eclesiología, que dice que las manifestaciones del Espíritu se van dando en el pueblo, en las bases, pero le toca a la jerarquía de discernir, ¿no? Claro, por el discernimiento, digamos, el discernimiento como don de Dios para quienes han recibido el carisma de gobierno. Entonces, definitiva, a ver, no porque sean mejores que los demás, sino por una inspiración especial del Espíritu que ha dado el carisma de gobierno, como dice la carta a los Efesios, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Bien. Y por eso nosotros vamos a seguir profundizando en estos temas, ya tomándolo, encarándolo desde otro punto de vista, pero queríamos aquí terminar como una introducción a la revelación de un Dios amoroso que te busca. La segunda parte de este programa de hoy, también justamente algunos hermanos nos pedían, vamos a retomar algunas palabritas, ¿qué te parece? Vamos a retomar algunas... como dejar algunos conceptos muy simples de palabras que hemos utilizado. Vamos a hacer como un ping-pong. Yo te voy a tirar la palabra y vos la definís. Bueno, y como habíamos dicho, vamos a hacer este pequeño ping-pong de algunos conceptos que está bueno, que vos si querés podés ir anotándolos, si vos querés podés ir haciéndote como tu pequeño apunte, porque justamente lo que pretendemos es ir conociendo más de la fe, y cuando escuchamos hablar de algunas cosas también poder discernir. Conocer también es discernir. Sí, claro. Hay varios puntos de discernimiento, ¿no? Hay varias formas de discernir, ¿no? Uno es discernir, es cuando nosotros enfrentamos un hecho con la Escritura, no se contradicen, ¿no? Otra forma de discernir es a través del magisterio de la Iglesia, claro, que es lo que estamos nosotros incursionando muy tímidamente, muy audazmente también, si se quiere, también nos ayuda a discernir. Y la otra es por los frutos, como estábamos hablando, los frutos del Espíritu que deja, si es una obra movida por el Espíritu, o frutos que no son del Espíritu, si no están movidos por el Espíritu. Así que bueno, vamos con la primera palabrita, ¿no? que la tocamos el otro día, gnosis. La gnosis se define como el conocer por una percepción misteriosa las cosas de Dios.
O sea, es que está muy discutido el origen de la gnosis, ¿no? Uno puede, hay como distintas teorías en cuanto a la expresión. Sí surge, digamos, la gnosis que a nosotros nos interesa, porque hablábamos de los evangelios gnósticos, ¿no? La gnosis que a nosotros nos interesa, la gnosis en el mundo judeo-cristiano, por así decirlo, es del siglo II después de Cristo, donde, digamos, conocer por una percepción misteriosa, obviamente encuentra en Jesús un maestro gnóstico, ¿no? Algunos decían, claro, ¿cómo Jesús puede saber estas cosas de Dios? Pero obviamente, fíjate, una de las claves de la gnosis y por qué la iglesia lo rechazó de entrada, era, lo dijimos la otra vez, ¿no? Es decir, se trataba de conocimiento reservado a una élite, a un pequeño grupo. No todo el mundo podía tener ese conocimiento. Por eso, digamos, lo presentan a Jesús como un maestro gnóstico. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios viene a nosotros a contarnos, aunque sea un poquito. Obviamente, un conocimiento para pocos. Y entonces la iglesia lo rechazó, obviamente, porque va contra su principio de que Dios quiere que todos los hombres se salven. Si nos vamos a salvar solo por el conocimiento, obviamente no es para todos ese la universalidad de la salvación. Claro, la catolicidad de la comunidad, claro. Bien, entonces teníamos nuestra primera palabrita, gnosis. Entonces tenía que ver con que habíamos hablado de los evangelios gnósticos, claro. Significan que tienen como esa búsqueda de Dios por el conocimiento. Para que lo entendamos así, ¿no? Exacto. Era llegar a Dios por el conocimiento y por una iluminación casi mágica que obviamente no todos podríamos llegar a tener ese conocimiento. Claro, porque la única iluminación verdadera es la del Espíritu Santo. Claro, pero no hay nada de magia en eso. No hay nada de magia en eso. Muy bien. Bien, vamos con otra palabrita que utilizamos, canon. En este caso, canon bíblico, ¿no? Claro, canon bíblico. Canon en realidad originalmente es una palabra que significa regla, o medida, el canon, ¿no? La medida de algo. Pero en el lenguaje de la iglesia enseguida se empezó a hablar del canon como de la regla de la fe, ¿no? La regla de la recta fe, digamos. Es decir, que vos y yo podamos creer y que esa creencia sea según la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Enseguida se convierte en este concepto, de ahí viene canónico, por ejemplo, ¿no? Que después va a pasar al derecho canónico, el derecho de la iglesia, pero que en definitiva era decir, si esta enseñanza que se atribuye a un apóstol o a un evangelista o qué sé yo, es según, digamos, la recta fe de las personas. O sea que justamente acá retomamos con lo que es la tradición apostólica, ¿no sé? Claro. Muy bien. Otra de las palabritas ahí que, bueno, habíamos hablado de los evangelios apócrifos. Apócrifos, sí. Como dijimos, ¿no? Para nosotros hoy la palabra apócrifo es sinónimo de trucho. Y no. Apócrifo significa aquellos que justamente no entraron en el canon, ¿no? En algún momento la iglesia tuvo que decidir qué libros formaban parte del Nuevo Testamento, hoy 27 libros, ¿no? Y entonces todos los escritos que quedaron fuera se consideran apócrifos, pero justamente porque la palabra apócrifo es que no entran en el canon, ¿sí? No trucho, al contrario, por eso decimos que se pueden leer los evangelios apócrifos, que se pueden comprar, se los pueden leer en internet, es decir, no es una cosa oculta, misteriosa, así. No. Son simplemente escritos que no entraron en el canon, por lo que decíamos. Los que eran de tono gnóstico, ¿por qué? Porque además tenían un error, digamos, conceptual ahí, de que no llevaban a la salvación. No era según la regla de la fe de las personas. Claro, la formación católica bíblica, ¿no? También nombra en su momento la traducción de los 70. Claro. Y entonces ahí también entraría una palabrita, los libros deuterocanónicos. Exactamente, ¿no? En el Antiguo Testamento es más fácil explicarlo, Sergio, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, ahí por el siglo III a.C., se vio la necesidad de traducirla al griego, ¿no? Y se nombraron a los 72 ancianos, 72 ancianos, que tenían la misión de traducir la Biblia del hebreo al griego.
Pero estos ancianos no solamente tradujeron la Biblia, sino que además agregaron algunos libros y algunas partes del libro. Le agregaron unos pedazos al libro de Daniel, Hay una carta de ahí. al libro de Esther, una carta del profeta Jeremías, y escribieron algunos libros nuevos, ¿no? Los Macabeos, el libro de las Crónicas, qué sé yo. Y durante 300 años, 370 años más o menos, convivieron estas dos Biblias, la hebrea y la griega. Cuando en el año 70 más o menos, algunos 70, algunos dicen que un poquito después, los judíos se reúnen y deciden volver a la Biblia hebrea. Y entonces ahí aparecen los libros deuterocanónicos, el segundo canon, deutero segundo canon, ¿no? Entonces, es decir, esos libros los judíos los rechazaron, volvieron al canon hebreo, y los cristianos ya usaban la Biblia en griego y lo utilizaban, ¿no? Por eso, para ampliar un poquito también la explicación, el Deuteronomio significa la segunda ley. Claro. Pero el Deuteronomio es canónico, ¿sí? Pero, claro, pero digamos para utilizar la palabra deuterocanónico significa, claro, segundo canon. Exactamente. Nos queda por ahí también ver que hay evangelios sinópticos también, que son los tres primeros evangelios, ¿no es cierto? Sí, claro. Se llaman sinópticos, y esto ya es un término moderno, Sergio, pero ¿por qué se llaman sinópticos? Porque se los puede mirar en una mirada de conjunto. Sinóptico es en una mirada completa, sin jorao, ¿sí? Es una palabra griega, es decir, en una sola mirada. ¿Por qué? Esto es muy fácil de explicar. El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo toman como base el Evangelio de Marcos. Se sabe que Marcos fue el primer evangelio escrito, y cuando Mateo y Lucas van a hacer su versión del Evangelio, toman como base a Marcos, agregando lo que se llama la fuente Q, o seguramente una fuente de relatos, de palabras que andaba por ahí. Pero en definitiva, ¿por qué? Entonces se lo puede mirar en una mirada de conjunto, ya que tienen la misma estructura. Por eso se llaman evangelios sinópticos. Los tres evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, se puede mirar así en una mirada de conjunto y tienen la misma estructura. De ahí viene la palabra sinópticos. Te hago una consulta. Seguramente a alguno le habrá venido a la cabeza. ¿Esta fuente Q tiene que ver con los libros de Qumran? No, sería un libro cristiano de palabras de Jesús, o algunos dicen palabras y milagros también. Obviamente se la llama Q por la palabra Kel en griego, en alemán, que significa fuente, ¿no? Es decir, los estudiosos de la Biblia descubren que estos dos evangelistas, Mateo y Lucas, toman a Marcos de referencia, pero le agregan un montón de textos, y eso ellos dicen fueron tomadas de una segunda fuente. De ahí viene la palabra Q. Claro, porque hay todo por ahí una historia de los libros del Qumran, ¿no? Claro. Se han ido a encontrar, pero después lo tocaremos. Sí, ya llegaremos a tanto. Ya llegaremos ahí. Bien, hermanos, entonces, como siempre, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Queremos invitarlos a que sigan difundiendo esto, que es para todos, que nos hagan llegar sus sugerencias, sus preguntas, así como algunos hermanos lo han hecho por privado, por las redes sociales, que también compartimos esto, y que también nos hagan sugerencias para unos próximos temas que podamos ir tocando. Hasta aquí hemos visto un poquitito, chiquitito, la propuesta de Dios. Sí. Próximamente lo que vamos a ver es la respuesta del hombre a esa propuesta de Dios. Que en términos del catecismo de la Iglesia Católica sería empezar a sumergirnos en el credo, ¿no? En lo que creemos. Hay mucho para charlar. ¿Sí? Bueno, hacemos nuestra oración y la bendición, y para luego ya dejarles a ustedes este material para que lo sigan masticando, para que lo sigan trabajando, para que lo sigan pensando, asimilando sí, también, y todo eso, ¿no? Y que nos vaya ayudando también en una lectura más espiritual, ¿no? Y en un entendimiento
un poquito más íntimo, si se quiere, de ese Dios amor, ¿no? Sí, yo creo que nuestra oración de hoy podría ser volver a pedirle docilidad al Espíritu, ¿no? Ser dóciles al Espíritu, que como dice Jesús es el Espíritu de la verdad, ¿no? Espíritu de la verdad que el mundo no puede conocer porque no lo ve, no lo conoce. El Espíritu, el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. Pero en cambio ustedes sí lo conocen, dice, porque me han escuchado a mí. Entonces, pedirle al Espíritu que nos conduzca por el camino de la verdad, que nosotros podamos ser dóciles, aunque a veces el Espíritu nos revela cosas de nosotros mismos que no nos gustan, y ahí es donde nos ponemos arisco, ¿no? Es decir, a veces el Espíritu nos muestra defectos o actitudes nuestras que tenemos que cambiar, y entonces decirle al Espíritu, quiero ser dócil a tu acción, a tu moción, a que me conduzcas, a que me guíes, a que me enseñes, ¿no? Pedirle al Señor esta docilidad para que, bueno, con humildad, con confianza, podamos avanzar en el camino de la fe y del camino de la vida. Que Dios te bendiga, hermano, renueve su bendición en tu vida, en tu familia, en las personas que amás, en tus proyectos, en tus planes, en todo lo que estás haciendo. Lo bendiga Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.